Mega Noticias con Paco Ramírez. No es una cosa en contra de la señora Piña. No solo es ella, es una crisis del Poder Judicial. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional, hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. Crisis en y por el Poder Judicial. El asedio sobre la ministra Norma Piña, a quien ahora le piden su renuncia en voz de Yasmín Esquivel, que, déjame decirle, salió de su silencio plagiario. La operación venganza a todo lo que da por el rechazo en su momento a la polémica reforma. Ahora el avasallante triunfo morenista la tiene a un paso de su aprobación, reforma que pareciera solo concentrarse en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la polémica, y no realmente en lo importante, la impartición de justicia, una enorme deuda soportada en un poder inoperante, cargado de vicios y de corrupción. Urge, sí, una reforma responsable, pensada, integral. Señalar que todo es culpa de los jueces es un error. Se requiere ajustar todo el sistema judicial, incluidos, y hay que entenderlo muy bien, ministerios públicos y fiscalías. ¿Qué implicará la remoción, el cese fulminante de más de 1,600 impartidores de justicia? Parálisis total de una ya de por sí anquilosada impartición de justicia y, peor aún, se daría el inicio al desmantelamiento, a la captura del último reducto en la independencia de poderes. El control en manos de una sola persona no es nada nuevo, pero ya conocemos los resultados. Impunidad y sin contrapesos, debilitamos la democracia. ¿Volveremos a tropezar con la misma piedra? Vámonos a la crónica, la tiene Leticia Alcántara. Adelante. Gracias. El Poder Judicial vive una división en su interior que se torna riesgosa para la población mexicana. De acuerdo con versiones periodísticas, la ministra Yasmín Esquivel, quien fue propuesta por el presidente, pidió en una sesión privada del Pleno la renuncia de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esquivel culpó a Piña de no tener una interlocución adecuada con el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual ha derivado en una reforma judicial radical, por lo que su renuncia ayudaría a que exista una comunicación más adecuada en las negociaciones parlamentarias. El presidente quiso suavizar esta intención con el siguiente argumento. No hace falta que renuncie nadie. Y no es una cosa en contra de la señora Piña. No solo es ella, es una crisis del Poder Judicial. Ante esta embestida, el Poder Judicial y su presidenta están dando la batalla en el análisis de la reforma electoral, ya que consideran que lo que está en riesgo en realidad son los derechos de los mexicanos y el equilibrio entre poderes. Es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional, hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. En un comunicado, la Suprema Corte afirmó que la ministra Norma Piña continuará al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Se entiende entonces que no renunciará y que incluso encabezará el último de los 14 foros de análisis el 8 de julio. Ahora bien, ¿qué puede provocar que el Poder Judicial pueda perder su independencia a través de un proceso de elección en donde finalmente quede un poder a modo? Que se pierda el equilibrio entre poderes, y ya lo estamos viendo, porque el divisionismo que se vive tanto al interior de la Corte como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es porque Morena ya tiene colocados a algunos alfiles. De esta forma, al tener una mayoría calificada del partido en el Poder Legislativo y un Poder Judicial a modo, la centralización del poder recaerá en el Ejecutivo. Regreso con ustedes. Gracias. Ahora establecemos comunicación justamente con Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra, muchas gracias por atendernos, muy buenas noches.
Y de entrada te pregunto, ¿hay crisis al interior? ¿Hay división en la Suprema Corte, en el Poder Judicial? Buenas noches, Paco. Pues es una pregunta complicada de responder. En realidad, yo creo que si por división se refiere a que hay diferentes opiniones, pues esas han habido, yo creo que por lo menos desde que yo estoy aquí en la Corte de diciembre pasado, no ha habido unidad u homogeneidad en la forma de pensar. Entonces eso es muy constante y pues yo no esperaría que la hubiera. De ahí a hablar de una crisis, no la veo en realidad. Aun cuando se ha manifestado la petición, la propuesta de Yasmín Esquivel a que renuncie Norma Lucía Piña. No hubo esa propuesta, se difundió eso en algún medio de comunicación. No hubo algún cuestionamiento, sin embargo yo no veo mayor tema porque no veo que sea esa una preocupación en este momento de la Suprema Corte, pero además creo que no debería hacerlo porque finalmente estamos pues ya en ruta de una gran reforma al Poder Judicial que entre otras cosas cambia a los integrantes de la propia Suprema Corte, entonces sería bastante ocioso ponernos ahorita a generar conflictos para un cambio de cabeza, como para qué, yo no le veo el menor sentido y más bien lo que sí creo que es muy importante es poder incidir en el contenido de la reforma, además de que se trata de una reforma muy fuerte y muy profunda. Creo que deberíamos complementarla. Yo hice una propuesta ahí de complementación, pero hay varios pisos siguientes de la propia reforma en la que deberíamos estar preocupados, porque finalmente no veo yo ninguna diferencia en eso, estando una presidenta que cualquier otro integrante de los ministros actuales de la Suprema Corte. Ya que tocas eso, Lenia, ¿qué está en juego con la reforma al Poder Judicial? Pues la reforma toca 3 puntos básicamente. El primero pues es este que ha sido muy conocido y muy difundido, que tiene que ver con la elección de ministras, ministros, magistrados, magistradas, jueces y juezas del Poder Judicial de la Federación. Además de que tiene un mandato para que también los poderes judiciales locales también tengan elección de sus propios magistrados y jueces. Además toca un siguiente nivel que es este de la organización interna a través de la división del Consejo de la Judicatura Federal, que estaría dividiéndose entre un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial, que es muy importante porque actualmente están concentradas todas las funciones de administración, de fiscalización económica, pero además de sanción de jueces y juezas o magistrados. Todo eso está concentrado en un órgano que además administra al mismo tiempo el conjunto de juzgados, tribunales y la propia Suprema Corte. Entonces es un superórgano de administración, fiscalización, sanción, y lo que se está buscando es que se dividan estas funciones. Por un lado el tribunal estaría sancionando, por otro lado el órgano de administración pues estaría previendo pues todo lo que requiere compras, adquisiciones, pago de personal, y por otro lado distinto estaría reconociéndoselo porque esta Corte no le desconoció la facultad que tenía la Auditoría Superior de la Federación, que corresponde al Congreso de la Unión, le desconoció su facultad fiscalizadora económica. Entonces se estaría reivindicando que tiene facultades para fiscalizar el gasto que realice todo el conjunto de órganos del Poder Judicial de la Federación. Y en tercer lugar, la reforma aborda el tema de las remuneraciones de los funcionarios y de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Es un tema muy importante porque
como es sabido, hace 14 años se reformó el artículo 127, fracción 2 de nuestra Constitución, que puso un tope, que es el salario del presidente de la República para todos los altos funcionarios, y nada más y nada menos, en el colmo de colmos, pues el Poder Judicial es el único de los poderes que actualmente se resiste a cumplir ese tope salarial. Entonces es muy importante que se reivindique y que todas las personas juzgadoras, porque actualmente son todas las que tienen un salario superior, y cumplamos la Constitución como debe ser. Claro, a ver, esto que nos platicas, Lenia, garantiza, esta reforma, así como la estás planteando, garantiza la impartición de justicia, una deuda pendiente de hace muchos años para los mexicanos. Bueno, es una condición muy importante porque cuestiona nada más y nada menos que a las cabezas de todo el Poder Judicial de la Federación. Sí. Yo creo que, como bien se suele pensar, hay que empezar estas reformas de arriba para abajo, no al revés. Entonces, si nosotros modificamos el principio de legitimidad con el que somos nombradas y nombrados las personas juzgadoras de nuestro país a nivel federal, creo que sí se toca una hebra fundamental del sistema de impartición de justicia, porque parte del tema tiene que ver con que no miramos la realidad, estamos en una burbuja en la que además se siente que lo merecemos todo, hay un sistema de tafón interminable, entonces es muy importante esa parte. No podemos negar, y estamos totalmente, muchos de los mexicanos, y no es que todos, de acuerdo en que hace falta una reforma integral al Poder Judicial, al sistema de justicia en el país. ¿En dónde quedaría en este caso ministerios públicos y fiscalías que, nada más por recordar, actas o carpetas mal integradas, casos de corrupción, falta de perspectiva de víctimas, vienen de ahí? ¿Qué va a pasar? Es muy importante, bueno, no es parte del Poder Judicial, pero sin duda alguna es una parte fundamental del ejercicio de justicia. Se hizo, todos recordamos que se hizo una reforma enorme, donde además se superanunció la transformación profunda de los juicios, y que a partir del año 2016 quedaba concluida la pomposísima reforma judicial de nuestro país, que convirtió, entre otros, el sistema anterior penal en un sistema acusatorio y transformó absolutamente todos los juzgados penales de nuestro país. Pero se les olvidó un detalle, que fue reformar el antecedente de ese sistema de justicia, que antes de llegar al juez, los casos llegan al Ministerio Público, y se reformó muy poquito al Ministerio Público. ¿Y no seguimos en lo mismo, Lenia? No, bueno, en este caso yo aseguro y entiendo que es parte de lo que se está pretendiendo, que esta sea una reforma al Poder Judicial, que además no es solo lo penal, sino que toca todas las materias del Poder Judicial de la Federación, toca algunas facultades y toca algunos puntos importantes de la división de poderes. Esta es una reforma constitucional, sin embargo, yo aseguraría, y entiendo que es una pretensión, que se siga en un siguiente nivel de reforma secundaria, donde es absolutamente cierto que se tiene que tocar a las fiscalías, aun cuando no sean parte del propio Poder Judicial. Por supuesto, se tiene que revisar. En nuestro país tenemos un gran pendiente, el ámbito no local, solo de la estructura de los ministerios públicos, sino de la forma misma como se realiza la investigación penal. Hay otros países que realizan de manera muy interesante la investigación, se cuenta, porque no conozco yo físicamente el caso, pero se cuenta del caso francés, en el que las policías pueden cercar las escenas del crimen y pueden generar perímetros donde una vez que sucede en flagrancia un delito, se cierra esa escena del crimen con todo y las personas que se encuentran allí, para que sean testigos, y puede los propios policías
pueden Claro. tomar declaración in situ, en el lugar, Claro. cosa que ayuda mucho para que después no se estén inventando pruebas, testimonios, hechizos. Buena parte de lo que hacen actualmente los abogados penales es estar adoctrinando testigos, estar Claro. inventándose los testimonios. Eso es muy conocido y no debería suceder, ni deberíamos asumir que eso es natural en el juicio penal. El tiempo se nos viene encima, Lenia, y yo no quisiera dejar de preguntarte dos cosas más, muy brevemente, pero importantes. A ver, este tema de la aprobación de la reforma nos llevaría, y hablo sin conocimiento, nos llevaría al cese fulminante de jueces, magistrados y ministros. Si es así, ¿va a impactar en la impartición de justicia? Bueno, yo no le veo tanto problema, fíjese, porque en realidad son 1,600, somos con todo y los 11 ministros actuales, Sí. que pasarían a ser 9, estaríamos pensando en la sustitución. Bueno, en primer lugar, en la posible ratificación, que eso es importante de considerar, Sí. de cerca de, o más bien de 1,642 personas. Es correcto. No son, en realidad, no es el conjunto del ejército que se elige cada 3 años, que llega a más de 20,000 personas. Pero es una cantidad mucho menor. Entonces entendemos que en términos prácticos es posible realizar ese comicio. Ahora, nosotros vamos a entrar la próxima semana a un periodo de 15 días de vacaciones, es decir, Es correcto. el Poder Judicial para permanentemente en 2 periodos del año y no pasa nada, no se colapsa nadie. Entonces creo que muy bien podría hay generarse... multitud, Lenia, perdón, hay multitud de procesos que se detienen. Hay un rezago histórico inmenso. Sí, Pero lo inmenso. que digo es que no se colapsa el Poder Judicial mismo. Es decir, si se tienen esos 2 periodos, que todo el Poder Judicial toma vacaciones, en este caso podríamos estar hablando de que tenemos diversas opciones. Una es generar unos días inhábiles, otro es no detener nada y habilitar a los secretarios, porque aquí pues se pierde de vista que se estarían sustituyéndose esta cantidad de 1,642 servidores públicos que son o somos la cabeza del Poder Judicial, pero se quedarían más de 50,000 trabajadores, que en realidad son los que hacen la talacha en los juzgados y en los tribunales colegiados. Se Entonces, proclamará... podría muy bien Se proclamará para el 15 de septiembre. para que incluso firmen las actuaciones urgentes en esos días, habilitar una semana, generar o facilitar un proceso de transición. En la administración pública, cada 3 años en los municipios y cada 6 años en los estados y en la federación, cambian no 1,600, cambian muchísimos más servidores públicos y no se colapsa absolutamente nada. No es una condición la permanencia para un buen servicio. En realidad el buen servicio pasa por tener mucho más racionalidad, entre otros de gasto, Claro. en tener mejor tecnología y en tener muchas ganas de dar servicio, y eso pues no parecen ser unas constantes en los juzgados y tribunales actuales. ¿Se proclamará para el 15 de septiembre? Pues no lo sé, no lo sé, pero se entendería que antes del día 30 de septiembre, eso es lo que entiendo que está previsto. Perfecto. ¿Y qué hará? A ver, déjame preguntarte, ¿qué vas a hacer, Lenia Batres, después de que se proclame? ¿Estás confiada en déjame decirlo así, en la reelección? No sé todavía las reglas que va a aprobar el propio Congreso de la Unión, pues tendremos que estar pendientes y, por supuesto, en su caso, si hay esa posibilidad, es muy probable que pudiera estar sometiéndome, obviamente, al voto popular. Pero pues tenemos que estar muy pendientes de lo que resuelva el Congreso de la Unión, si nos va a permitir participar. Claro, esperando en una participación
importante del electorado, porque vamos, si para la elección presidencial no fue de ese tamaño, imaginemos qué va a pasar con el desconocimiento total de los participantes en la elección. Pero bueno, estaremos pendientes. Te agradezco mucho, ministra, estos minutos para Mega Noticias. Paco, muy buenas noches. Un gusto estar en el programa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.